Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy quiero compartir esta cápsula de bendición que se llama No dejes de creer. Cuando en el camino las cosas se ponen difíciles, es cuando renunciar aparece como una opción, pero la Biblia nos enseña que quienes perseveran son los que alcanzan las promesas de Dios. El Señor es fiel y no deja desamparados a sus hijos. Veamos lo siguiente. Dice la palabra del Señor ahí en San Marcos 5, 21-22. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él quedó junto al mar, y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. Podemos ver que lo número uno es: Jairo sometió su orgullo y buscó a Jesús. El texto nos dice en primer lugar que alrededor de Jesús había una gran multitud, y Jairo debió superar ese obstáculo. Era también uno de los principales de la sinagoga, pero a pesar de su posición influyente e importante, humildemente reconoce que Jesús pudo ayudarle. Así que, hermano, no dejes de creer. Además lo reconoce como Dios, pues se postró a sus pies, a diferencia de los escribas y fariseos de la época. Así que también venció el qué dirán de los demás y mis compañeros de oficio. Número 2. Jairo no renunció a su fe a pesar de los obstáculos. Él no dejó de creer. En San Marcos 5:23, y le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Su hija agonizaba, es decir, estaba ya muriendo. La enfermedad había empeorado de tal manera que no había posibilidades de vida, pero Jairo seguía creyendo en el poder del Señor. Algunas veces las circunstancias contrarias levantan su voz diciendo: ya no se puede hacer nada, pero en realidad es Dios quien tiene la última palabra. El texto nos dice que Jairo le rogaba mucho. Tal vez el Señor, atendiendo a muchas personas de la multitud, o quizás el ruido de todos, no le permitía escuchar el ruego de Jairo, o simplemente no dejaba de rogar porque su corazón sabía que Jesús haría el milagro. Jairo no renunció a su fe a pesar de las dificultades en el camino. Número 3. Los dardos del enemigo aparecen en el camino. San Marcos 5:35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Caminando a casa de Jairo, una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años recibió sanidad, y mientras esto ocurría, vinieron algunos de la casa de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hay varias cosas importantes que destacar aquí. Inciso A veces los de casa son los más incrédulos, venían de la casa de Jairo. Inciso B, la incredulidad a veces se comporta como una enfermedad infecciosa. Inciso C, Jairo pudo pensar: Jesús se demoró mucho. Inciso D, para ellos Jairo estaba molestando al maestro, pero para Dios él estaba perseverando por un milagro. Lo que para algunos es una molestia, para Dios es valioso. Inciso E, ellos intentaron sembrar en el corazón de Jairo el desánimo y la decepción que había en sus corazones. No dejes de creer en Dios. Número 4. Jesús requiere tu fe y perseverancia. San Marcos 5:36. Pero Jesús, oyendo lo que hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. El Señor Jesús no se dejó llevar por el informe de los que venían de la casa de Jairo, y cuando oyó lo que se decía, miró a Jairo y le dijo: no temas, cree solamente. El miedo vino sobre el corazón de Jairo, y cuando se iba a sentar en él, Jesús le dio otra palabra: no temas, cree solamente. Jairo se encuentra en medio de dos palabras, en medio de dos mensajes, y él decide creer a las palabras de Jesús. No dejes de creer. La expresión cree solamente pareciera decirnos: no es necesario nada más, como si el Señor dijera: yo hago el resto de los milagros, los hago yo, tú solo cree. No dejes de creer, persevera, Dios hará su obra a su manera y en su tiempo. Número 5. Jesús sabe cómo hacer las cosas. San Marcos 5 del 38 al 42. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum,
que traducido significa niñita, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. La perseverancia de Jairo se vio recompensada, pues logró que el Señor llegara a su casa. Era una casa llena de lloro y lamento, donde a causa de la tristeza nadie creía en un milagro, y cuando Jesús habló de las maravillas que Dios haría, todos se burlaron. Jesús sacó de la casa a todos y solo dejó a sus padres y a los tres de sus discípulos. Lo que no conviene ni edifica no debe estar en casa. El Señor Jesús levantó a la niña y la devolvió a sus padres. Dios tiene el poder para reparar y restaurar todo lo que ha sido dañado. Donde hay muerte, Jesucristo trae vida. No dejes de creer. Reflexión final. Dios es bueno y todopoderoso. Requiere de ti la fe y la perseverancia. Cree y continúa adelante. Él actuará a tu favor. No dejes de creer por tu milagro en tu casa. Él lo hará a su manera y en su tiempo. Jairo tuvo que superar varios obstáculos, pero su fe y perseverancia lo llevaron a lograr el milagro en su casa. Por eso persevera. Dios viene en tu ayuda. Amados hermanos y amigos, no dejemos de creer. Señor, danos esa fe, Señor, y esa confianza para nunca dejar de creer, en el nombre de Jesús. Amados hermanos y amigos, un fuerte abrazo, la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes.